Sin embargo, habíamos indicado que el cuaternario es de 1,8 millones de años. Em, entonces tenemos una cobertura amplia de materiales cuaternarios. El piedemonte costero, faja sufandina, eh, las altiplanicies altoandinas, em, y luego, ya en mucha menor proporción, tendríamos los depósitos de cuaternario. Primeramente pleistocénicas. Estamos hablando de 1 millón de años, 500.000 años. Desde el Pleistoceno temprano a tipo después de los grandes deshielos o épocas de glaciación, se localizan zonas de depósito de agua mm, en forma de lagunas, lagos. Uno de los lagos es el conocido en Cusco como lago Morquil. Hay otros lagos, ¿no? Acá en Catka hay otro lago. Hay otro lago en Anta, esta zona. Anta, ¿cómo se llama este sitio? Ya, no, no, perdón, Anta, Guarocondo, acá donde dice Andenes, ¿cómo se llama este sitio? Em, no sale el nombre. Ese pueblito, ¿cómo se llama? Surite, por ahí apareció Surite, acá está. Aparece otro lago. Y así, lagos de ese tamaño y menores aparecen en todas partes de la zona. eh, Como ustedes saben, el lago, si bien es cierto que puede tener fases granulares, pero mayormente sus depósitos son finos, ¿no? Arcilla limo. Efectivamente es arcilla limo mayoritariamente, el lago Morquil, el de Anta y los otros. Estos depósitos, si bien es cierto, presentan cuaternario más o menos considerable. Estamos hablando de 40, 50, hasta de repente poco más. En el caso del lago Morquil, casi 100 metros, ¿no? De potencia. Pero mayormente es fino, fino, propio de los lagos, ¿no? Bien. Entonces, ese cuaternario como que no nos sirve para nuestros intereses hidrogeológicos. Será buen porcentaje de cuaternario, buena potencia, mejor dicho, de cuaternario, pero dado que tiene mucha arcilla, no va a producir agua. O va a producir agua no en cantidades económicas, explotables, comerciales. Entonces, después de este Pleistoceno, ¿qué es lo que queda en material cuaternario? Sería lo que le sigue a los lagos.
por ejemplo, ¿qué hay encima de este lago Morkil? ¿Qué es lo que tapa al lago Morkil o intenta tapar? ¿Qué sedimentos intentan tapar? Fruto todavía de otras deglaciaciones, ya serían las últimas que hubo por ejemplo, en la zona de Cusco. Eh, Estas deglaciaciones, por ejemplo, en Cusco, están principalmente orientadas hacia la zona norte de Cusco. Esta es la zona norte, desde Angostura hasta Centro Histórico, todo esto. Hay gran cantidad de cuaternario, principalmente aluvial. Son coluviones, ¿no? Porque son aluviales controlados por tectónica. ¿Por qué del norte, justamente de la zona norte de Cusco? Porque en la zona norte de Cusco está el sistema de fallamientos Pachapuzán, está por acá. Sistema de fallamientos Coricocha-Piuray, está por acá. Sistema de fallamientos recientes, ¿no? Fallamientos Tambomaché. Esos tres, fíjense. Pachatuzán, Tambomaché, Coricocha-Piuray. Esto va hasta Anta, ¿no? Em, Esos actúan intensamente. Mm, ya hemos analizado, comparado esa actividad con el de ahora. Lo de ahora debe ser el 10% o menos, ¿no? De lo que pasó. Intensa actividad. O sea, cuando, digamos, tenemos la formación de estos conos de San Jerónimo, La Arapa y otros. Acá este mismo Cusco, el cono del Cusco, es un cono enorme, ¿no? Acá el de Sacsayhuamán, varios conos. Es claro que también, de todas maneras, ha habido aporte de la zona sur, con sus conos de Huancarro, de acá de margen derecha, Huimpillay. Sí hay aportes, un poco de Caira. Conos que tratan de tapar el material del lacustre San Sebastián. Logran tapar acá en San Jerónimo, La Arapa, en Cusco, un poco en Huancaro y un poco en margen derecha. Logran tapar materiales del lago Morquil. Son aluviales, con un poquito de material del río, ¿no? Muy poquito, 9-1, aluviales. Ese sería el siguiente material de cuaternario que podría ser considerado productivo. Fíjense, este mismo material, el último que estamos hablando de los aluviales, en la costa de Perú como en la selva, es enorme. Toda la franja de la costa, toda la zona subandina hacia la selva, baja, hay enormes cantidades de materiales. Acá en la selva sí, fluvio aluvial, costa también, fluvio aluvial, río y aluvión, río aluvión, río aluvión. En el Cusco ya poquito, ¿no? Comparado, imagínense la escala que estamos viendo.
¿no? Acá son cantidades, volúmenes de material demasiado pequeños, ¿no? Comparado con los otros que acabamos de mencionar, indicar, muy pequeños. Entonces, ¿y estos aluviales tienen agua subterránea? Por supuesto que sí. ¿Tienen agua subterránea? Por supuesto que sí. Pero estamos indicando que el volumen de producción de agua subterránea depende directamente del volumen también de los materiales. No vamos a pretender acá de que un pozo nos va a producir 100 litros por segundo, em, 80 litros por segundo, ni siquiera 10 litros por segundo. En el mejor de los casos, 7, 8 litros por segundo. En cambio, haces un pozo en la costa, en un material parecido, digamos acá, Lima, Ica, Chincha, Pisco, etcétera. Un pozo tranquilamente obtienes 50 litros por segundo, fácil, ¿no? Igual pasaría en la selva, fácil obtienes 50, 60 litros por segundo. En Cusco, en el mejor de los casos, 7, 8 litros. En el mejor de los casos. Pero ¿qué pasaría si, bueno, em, a ver, analizando los materiales, queda un cuaternario que podría ser atractivo. Quizás es el último en edad, sucesión, material de río. Una vez que se ha estabilizado ya los aluviones, ya no hay nevados acá, em, ya las fallas activas han parado su actividad o han disminuido su actividad. Ya esporádicamente algún movimiento de las fallas que obviamente en nuestros tiempos nos asusta, ¿no? Pero eso hay que multiplicar por no sé cuántas veces en esas épocas antiguas. Ya tenemos un panorama de casi dormido ya, ¿no? Entonces los ríos empiezan a actuar para darle el modelado final de las geoformas. Entonces hay un riachuelo en Anta que se llama el río Guarocondo. Hay un riachuelo en Cusco que se llama Guatanay. Y otros riachuelos también, ¿no? El riachuelo Lucre, el riachuelo Huancaro, riachuelo Choco, riachuelo Huacotomayo, Salineras, muchos riachuelos. Cada uno de esos empieza a actuar, a modelar. Y el río, como sabemos, transporta materiales cuaternarios, más trabajados y retrabajados, retrabajados y retrabajados. Es decir, lo deposita en un punto, luego lo vuelve a llevar a otro punto y así va llevando.
de tramo en tramo. Cada 1000 años, cada 5000 años, cada 10.000 años, está llevando material hasta que hace llegar acá, digamos en el caso del Guatanay, a un río ya de un poco más de caudal, el río Vilcanota. Bueno, los riachuelos que hemos hablado corresponden a valles juveniles, entre juveniles y maduros. em, por lo tanto, sus depósitos fluviales no están pues seleccionados, clasificados, a pesar de algunos retrabajos, no tienen pues un material fluvial idóneo para que pueda de repente servir como depósito de agua. Está con finos. Esto tiene relación, por ejemplo, con agregados para geotecnia, para materiales de construcción. A ver, ponte a explotar el material de construcción del río Guatanay. Ese agregado, esas gravas, ese fluvial del Guatanay, está lleno de clastos de lutitas, areniscas deleznables, frágiles, clastos de calizas, angulosas, tienes de todo, arcillas, una matriz arcillosa, arenosa, arcillosa, y cuando quieres usar para mezclar con cemento, ya no hay lugar para el cemento porque los finos lo han llenado, lo han ocupado, ya está ocupado. El lugar que debe ocupar el concreto está ocupado. Entonces, ¿qué mezcla te va a dar? ¿Qué resistencia de la mezcla te va a resultar? Entonces, hablando de los materiales de construcción agregados, por ejemplo, los albañiles prefieren este material de río Apurímac, que aparte de ser un río mucho más caudaloso que el Guatanay, atraviesa bastante intrusivo desde sus orígenes y se trae pues este cuarzo clasificado, ¿no? Entonces te da una arenita, un agregado blanco. Es material de calidad. Y ese mismo material para agua, excelente, ¿no? Como depósito de agua, quiero decir. Bueno, volviendo al Cusco. em, Acá estábamos en Cusco. Decía que el río más cercano y más importante para Cusco es el río Vilcanota. Como ya tiene un caudal considerable, entonces también tiene eh, depósitos mejor clasificados que el del Guatanay o sus afluentes, mejor seleccionado, mejor clasificado y también súper retrabajado. ¿Cuántas veces habrá sido retrabajado? No lo sabemos, pero estamos seguros que muchas veces retrabajado. Está con clastos redondeados. No sé si alguien se ha fijado en los materiales del río Vilcanota. Sus clastos son normalmente
cuarcitas, tiene bastante cuarcita, toda la cuarcita que tiene la cordillera oriental, esa cuarcita lo ha seleccionado, pero así como el Paleozoico tiene cuarcitas, también tiene pizarra, ¿no? Esquistos, pizarras, pizarras esquistosas, esquistos micáceos, o sea, tiene parametamórficos, bastante parametamórfico. Todo eso lo contamina, ¿no? En cambio, el río Apurímac no tiene, pues no pasa por Paleozoico, o muy poco, ¿no? Por lo tanto, no lo contamina. En cambio, este sí. Aún así, como es un río ya, repito, em, de buen caudal, tiene también llanuras fluviales amplias en varios lugares. Esto se llama Valle Sagrado, San Salvador, Pisac. Fíjense, las llanuras fluviales ya son amplias, ¿no? Las llanuras fluviales tienen materiales de río interesantes. Fíjense, todo Pisac. Entre Pisac y Coya hay buenas llanuras fluviales. Hacia Lamay, Ocalca, Urubamba también, ¿no? Tiene llanuras amplias, llanuras fluviales amplias. Me olvidé decirle, los coluviales pueden ser de varias épocas, ¿no? Bueno, todo tipo de material geológico en realidad. Así como material del río también tiene sus épocas distintas, por eso puede formar terrazas fluviales. La tectónica provoca terrazas, ¿no? En la sedimentación. Hay terrazas marinas, hay terrazas lacustres, hay terrazas fluviales, depósitos de distintas edades. Entonces acá a lo largo del río hay terrazas. Fíjense, acá hay llanura fluvial interesante. Y nos vamos a detener en esta llanura. A ver, ¿dónde está? Acá. Esta llanura. Esto está, como ven, Andahuaylillas y toda esta llanura fluvial, sobre todo esta parte que corresponde al río Vilcanota. Esto también es una llanura, pero corresponde a otro río y casi similar al río Lucre. Hay un río acá. Em, este río es Guarojumayo. Este pueblito es Guaro. Acá está Urcos, Andahuaylillas. Entonces, acá hay una llanura fluvial, pero ya no es pues fluvial, fluvial. Sería fluvial, aluvial. Igual hay tanto este material cuaternario, entonces son gran parte coluviones. Acá hay un sistema de fallamientos activos también. La falla de Urcos. Falla Urcos. Esta parte sí es del río Vilcanota, material del río Vilcanota, fluvial.
Tiene una amplia llanura. Los materiales son fluviales, un 90%. eh, ¿No? Miren, por ejemplo, yo les decía sobre las épocas de los materiales. Este fluvial ha sido tapado por este aluvial. Ven el conito ahí, un cono. Entonces, acá hay varios conos. Igual, ¿no? De un poco de este lado también. Mm, Entonces, un geólogo ve eso. Para un geólogo, esto le llama la atención. Dice, acá hay material. Interesante, es fluvial. Buen volumen de material. Ya, ahí me puedo apuntar, ¿no? Ahí me apunto, dices. Entonces, vas avanzando por el río. Acá también seguramente hay material fluvial, pero está tapando estos conos. Acá hay dos enormes conos. Em, puede ser, puede ser, es una posibilidad. Un geólogo trabaja con posibilidades que hay que investigar y llegas a la certeza que si este cono es también antiguo o es reciente. Si es reciente, estaría tapando materiales del río parecidos a este. De repente es esto mismo que se ha crecido y lo ha tapado casi todo. O sea, este aluvial. Eso es una posibilidad. O lo otro es que es antiguo y que, bueno, pues lo ha ido tapando, ¿no? Seguimos avanzando hacia Pisaj. Em, a ver, creo que nos hemos pasado. Caicay, no, estamos todavía ni siquiera hemos llegado a San Salvador. Acá ya hay regular cantidad. Acá, fíjense, aumentó. Ya es prospectable. Acá aumentó fuertemente. Entonces, a un geólogo le llama la atención. Acá em, exploro ahí. Es un río em, de regular caudal. En época de estiaje mínimo está 10 metros cúbicos por segundo, ¿no? En época de estiaje. En época de crecidas, eso hay que multiplicar por 10. Y en época de crecidas extraordinarias puede crecer hasta 30, 40 veces su caudal, ¿no? Esas son las características de nuestros ríos en acá, pues en Cusco. Ya, entonces, más el antecedente de que yo tengo un estudio acá, no solo un estudio. Fíjense a ver si logran distinguir el tamaño.
Em, este es Tiñipampa. Y acá está la otra zona que casi tiene el mismo volumen, que más allá de Pisac. Si tengo el antecedente de que hay pozos acá que producen más de 100 litros por segundo, tranquilamente puedo pensar de que acá debe estar inclusive mejorado el material, a menos que este río de Pisac, no sé cómo se llamará, lo haya contaminado, que no parece un gran río, ¿no? Entonces dices, comparas, ¿no? Este material con este material, este tiene más recorrido, debe tener mínimo similares características. Ahora, dices como segundo análisis, si de acá se lleva agua esta distancia hasta Cusco, ¿por qué no puedo traer de acá? Hago mis pozos, hay menor distancia, posiblemente la altura sea mayor, pero tal vez eso hayan considerado, ¿no? Porque el bombeo va a costar un poco más que acá, que este lugar. Analizando las cotas, las curvas de nivel, de repente es la misma altura. Habría que ver. Creo que, claro, tiene que ser más bajo esto, ¿no? Porque el río está yendo de acá para acá. Entonces es más bajo. Pero no creo que sea 20 metros más, 30 metros más. Exagerando, de repente 100 metros, ¿no? Se bombea. Claro que los costos de bombeo son muy onerosos, muy caros en este país. La electricidad y el agua es demasiado caro cuando de repente deberíamos tener gratis, ¿no? Debería ser gratis. Bueno, ese es el panorama de no consolidados en Cusco. No es cuestión de decir, ya, fíjense, la Pampa de Anta, tengo un enorme cuaternario. Ya, a mí me han dicho que el cuaternario es el mejor material para explotación de aguas subterráneas. Ya, acá voy a apuntarme, ¿no? Mm, o de repente a alguien se le ocurre también, pues es lícito pensar. Acá en Guatanay, en el Valle Sur, Huazao, Sailla, Choquepata, Oropesa, hasta inclusive Huacarpay, hay bastante cuaternario. Ahí me puedo apuntar. Hay harto cuaternario y hago pozos, ¿no? Mm, Entonces, si pensáramos así, ya por gusto estaríamos en la universidad, perdiendo nuestro tiempo, cuando podemos estar haciendo ya de una vez las obras, qué sé yo, ¿no? Tiene que ser un análisis geológico. Solo el geólogo puede saber por qué este río Vilcanota trae materiales con pizarra. ¿Por qué sus depósitos de agregados, que también acá explotan agregados, ¿ah?
Quizás logremos ver, ahí junto al río explotan agregados. Acá hay canteras de agregados. Em, pero el albañil común y corriente, es decir, no es un profesional, sabe perfectamente que ese agregado que traen del lado de Urcos tiene pizarra, dice, ¿no? Em, él solo sabe eso, ¿no? Que tiene pizarra. El geólogo sí puede saber explicar por qué tiene pizarra. De igual modo, el mismo albañil u otro albañil dice el material de Cunyaj. Cunyaj está por acá. Limatambo, acá está em, acá al fondo, ¿no? Hay llanuras fluviales del río Apurímac. Y allí sus playas, sus depósitos son blanquecinos. Em, ahí está Cono. Todas estas partes, fíjense, lamentablemente no hay las playas que hay en el río Vilcanota, perdón, no hay las llanuras fluviales enormes que hay en el río Vilcanota, pero tiene material clasificado, ¿no? Entonces el geólogo está en condiciones de decir por qué es así. Si tuviéramos este material en Piñipampa o en Calca, Pisac, en el Valle Sagrado, sería pues excelente, ¿no? Sería pedir mucho. Eso es lo que tenemos. Em, bueno, esto debe ser un conversatorio, ¿no? De repente hay alumnos que tienen alguna inquietud, entonces, ¿qué queda por materiales no consolidados para agua en Cusco? O nos vamos a la costa o a la selva a trabajar en esto de los materiales no consolidados. Resulta que hemos dicho de que en la selva pues tienen tanta agua superficial que es una locura hacer pozos ahí, ¿no? Aunque muchas veces, como en Puerto Maldonado, hay tanta agua, pero está pasando por este río. Este es el principal colector en Puerto Maldonado. Y es agua superficial que necesitaría tratamiento. El tratamiento puede ser primario, secundario o terciario, según sea su categoría, primario, secundario, terciario, costo. Tratamiento primario es para zonas donde no hay industrias, zonas no industrializadas, como Cusco. Pero Puerto Maldonado ya necesita otro tratamiento para sus aguas superficiales, em, que sería inclusive terciario, ¿no? Ni siquiera em, secundario. ¿Por qué? Porque es zona industrial, ¿no? Acá hay industria minera.
A lo largo del río Madre de Dios se explota oro. em, y eso no solo echan los residuos de la explotación, como es el mercurio. Ellos dicen que usan la retorta, todo esto, ese cuento, ¿no? Em, no les conviene usar retorta, por lo tanto ellos eh, funden pues em, su mineral al aire libre y el agua está yendo de frente al río. Esto es tierra de nadie, ¿no? Eh, es la ley de la selva, la ley del más fuerte y del sapo, pues con la cultura del sapo del vivo, que es típico de nosotros los peruanos. Entonces se ríen de la ley y contaminan. Todo este lugar em, es Huaypetue. Ahí está Nueva, Huaypetue, este pueblito, y todas las zonas mineras. Bueno, la mayor concentración. Pero hay minería en todo este río, Madre de Dios, río que viene de Colorado, Madre de Dios, Lagarto, Inambari, y todo esto es zona minera. Entonces, Puerto Maldonado no puede usar su agua del río, ¿no? Porque fácil sería bombearlo a unos 100 metros y ya pues inundas de agua a Puerto Maldonado. Tendrías que tener una planta de tratamiento muy costosa. Em, los chinos lo harían fácil. Acá mismo producirían electricidad, a pesar de que es meandriforme el río, igual. ¿No? Y con esa electricidad seguro que podrían tratar, pero mejor pues hacemos pozo y por lo menos obtenemos agua filtrada naturalmente. Un pozo de 100 metros o menos nos podría producir fácilmente, sí, acá, unos 100 litros por segundo o más. Yo pienso que Puerto Maldonado con unos 3 pozos ya está servido. Entonces acá hay bastante cuaternario. Ya estamos hablando de zona de la selva. Gran cantidad de agua. No se olviden de que la zona más lluviosa de Perú es la faja sufandina o llamado ceja de selva, ¿no? Es la zona más lluviosa de Perú. Estamos hablando de 3.000, 4.000, 5.000 metros, perdón, disculpen, milímetros por año de módulo pluviométrico promedio, ¿no? Módulo pluviométrico. Mm, bueno, se dice que en 15.000 es más. Inclusive le han puesto ese nombre por el módulo pluviométrico, pero 15.000 sería mucho. Debe ser alguna lluvia extraordinaria, ¿no? Ah, 15.000 milímetros año sería demasiado. Claro que ese nombre es todavía, creo, colonial, ¿no? Bien, entonces, ese es el panorama. Eh,
materiales no consolidados, explotación de agua en materiales no consolidados. Mm, Bueno, eh, ya estamos hablando de la exploración de materiales no consolidados para agua. Siempre partir de una observación macro. Luego te vas acercando al lugar. Digamos, de repente te llevan alguien de este lugar que les decía, hay una laguna antigua, un lago antiguo entre, perdón, Casca o Congate, ¿no? Por acá está Casca o Congate y esta zona es desértica, ¿no? Es desértica. Em, a ver, ¿ven esa represita? Bueno, he tenido la oportunidad de participar en la construcción de esta represita, en los estudios, ¿no? Pampa creo que se llama. Esta es mini presa, solo es de 350.000 metros cúbicos. Es una, efectivamente, este terreno es suelo cuaternario, lacustre, en buena cuenta, y sobre parametamórficos, esquistos y pizarras esquistosas. Tenía muy buena estanqueidad porque son parametamórficos finos, ¿no? La pizarra y la pizarra principalmente y la pizarra esquistosa fue en alguna oportunidad arcilla, luego fue lutita cuando fue roca sedimentaria y pasó a ser pizarra y pizarras esquistosas cuando fue roca metamórfica. Perdón. Eh, entonces la estanqueidad estaba garantizada, ¿no? Es decir, podía acumular agua sin que se infiltre. La pérdida acá va a ser básicamente por evaporación. La evaporación es sumamente alta, ¿no? Es casi como el módulo pluviométrico. Em, entonces, lo que se hacen, este tipo de obras, muchas veces tienen sus captaciones en otras quebradas y en época de lluvias se llena de agua. Y en la época de estiaje, se suelta para irrigar, digamos, todo este sector, ¿no? Todo este sector, la parte baja, pues, puede irrigar. Igual que esto se ha construido más. Creo que esto fue la primera, o sea, esta foto es de hace mucho tiempo atrás, ¿no? Hay como, esta es otra, como 10 hay de estas lagunitas. Bueno, entonces decía, de repente a alguien se le ocurre hacer pozos acá, porque el cuaternario es potente, 40 metros, digamos, ¿no? 30 metros, 40 metros por sectores. Es un suelo cuaternario
arcilloso, con muy poca grava. Muy poca grava, porque ¿cuál es la característica? Este es siluro devoniano, las rocas, ¿no? Las rocas del basamento son siluro devonianas. Formación Pocartambo también le llaman, ¿no? Ananea. Entonces, mm, fino es 9 de 10, ¿ya? De 10. El fino es 9 y lo granular es 1. Los granulares son cuarcitas, ¿no? Entonces, esa cuarcita es un poquito que les da grava. Muy poca grava. Repito, 9-1. Entonces un geólogo de hecho descarta eso, ¿no? Dice, no, acá dentro de las arcillas, ¿qué voy a perforar? No voy a producir nada. Hasta produciría algo si me acerco al río. Este río Cazca se llama el río Cazca. Es un riachuelo, pero tiene sus llanuritas por sectores. Y la potencia del material del río, unos 15, 20 metros máximo. Pero hasta con 10 sería suficiente y tú haces tu pozo excavado. Pozo excavado es cuando tú haces un pozo de unos 5 o 6 metros con tractor. Una retroexcavadora, le pones ahí tus tubos cribados, lo vuelves a rellenar y te produce agua tranquilamente, siquiera 3 litros, 4 litros, no más, ¿no? Lo más probable es que sea unos 2 litros por segundo. Bueno, hicimos en varios lugares, acá en Yurajmayo se llama este lugar. Un pocito de excavado para Odebrecht. En realidad era una empresa, ¿cómo llaman a esos que, a subsidiarias de Odebrecht? Conirsa era la empresa, ¿no? Que hacía trabajos para Odebrecht. Entonces le hicimos un pocito excavado ahí y producía 2 litros por segundo. ¿Para qué querían? Para su campamento que estaba por acá. Son los carreteros, pues, ¿no? De la transoceánica. Había, creo, 500 personas en el campamento. Entonces, para 500 personas, uf, 2 litros, más que suficiente. 2 litros por segundo. Bueno, ustedes tienen que manejar cifras en este negocio de agua subterránea. Estoy mencionando 2 litros por segundo, 7 litros por segundo, 50 litros por segundo, 100 litros por segundo. Em, Va a depender del volumen y calidad hidrogeológica de los materiales, ¿no? Entonces, eso es este negocio en materiales no consolidados. Siempre la geología por delante. Em, y digamos, te llevan a unos pampones como este es un pampón, entre comillas, ¿no? Es una zona llana, y acá hay afloramientos eh, metamórficos, parametamórficos y cuaternario, ¿no?
Hay cuaternario, bastante cuaternario. Entonces, si bien es cierto que puedes tener afloramientos, algunos afloramientos de Paleozoico inferior, no tienes calicatas, vas por primera vez, te metes a las quebradas, acá, te entras ahí, haces quebraditas, a las quebraditas te entras. Ahora, si acá no hay ninguna quebrada y acá no conseguiste ningún dato, sigues buscando quebradas. Siempre y cuando que tengas la predisposición, la voluntad o que te guste el trabajo, ¿no? De geólogo. Entonces, en esas quebraditas haces columnas estratigraficas, son cortes naturales que te dan información valiosa de lo que puede haber acá dentro, ¿no? Fíjense, todo esto está, son las llanas desérticas, no hay agua. Ahora, la pregunta sería, si no hay agua, no hay manantes. Y nadie se ha preguntado hasta ahora, o de repente se están preguntando, ¿y por qué no hay agua? Siento el Cusco llueve igual, porque acá llueve 800 milímetros año. Es el módulo pluviométrico. Más que en Cusco, ciudad, llueve. Entonces, en Cusco ciudad, con menos lluvia, está lleno de manantes. Cusco está... A ver, ¿alguien quiere opinar? Bueno, se retira. Eh, Le ha aburrido la conversación. A mí también a vuestra edad me hubiera aburrido. Francamente, soy sincero. Eh, entonces, bueno, estábamos hablando de, mm, ya, si tienes la voluntad y de repente escogiste bien la carrera, entonces te vas a explorar todo este cuaternario. Ahora, ¿por qué seco? Es desértico con tanta lluvia. En la costa es explicable, ¿no? En la costa llueve 50 milímetros, 100 milímetros al año y acá 800 milímetros. Entonces estábamos diciendo Cusco rodeado de tantos manantes y acá no hay. Entonces dices, soy geólogo, buscaré la explicación. Tiene que estar la explicación en las rocas. Las rocas seguramente no retienen agua. ¿Y por qué será? Entonces por ahí vas a los planos geológicos, luego vas a los planos geológico-estructurales, em, teles, tectónica, todo eso tendrías que leerte. Y llegas a una conclusión. Dices, no hay quien detenga a esos 800 litros, perdón, claro, 800 litros por metro cuadrado. No hay quien lo retenga. Entonces rápido piensas y dices, ¿qué tal si me hago obras para retener tanta agua de lluvia que hay acá? Entonces se te viene a la idea estos.
represitas mini, pueden ser un poco más grandecitas, o de repente una de 20 millones de metros cúbicos, ¿no? Mm, ¿Qué calculas? Este río casi está al nivel, fíjense, y viene de arriba, con un caudal considerable, y de repente dices, ¿qué tal lo represo a este río por ahí arriba, con una laguna grande, y ya podría ser? Es una de las soluciones, ¿no? Aparte de las rocas, los suelos, dices, son arcillas, estos tampoco son permeables, por lo tanto el agua ni entrará acá. La escorrentía superficial es fuerte acá. ¿Cómo compruebo? El río este crece fuertemente en época de lluvias, de lo que está casi seco, cuando empieza a llover, se carga, y en lluvia extraordinaria se carga fuerte. Entonces estaríamos hablando de geología e hidrogeología. Eso es hidrogeología. Bueno, ya yendo al aspecto un poco más em, específico, estamos en la zona de la costa. Tenemos 250, 300, 400 metros de potencia de gravas, gravas fluvio-aluviales, porque hay mucho río que baja de la cordillera occidental. ah, Permanentemente han traído, digo han traído porque, repito, todo estos 300 metros, digamos, de potencia de ese cuaternario es consecuencia de fenómenos muy severos y en tiempos muy prolongados. Quizás, no sé, pongámosle pues unos 600.000 años de puro aluvión. Aluviones, 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 ¿no? Y entremezclado con conos de deyección y material fluvial. ¿Qué río podemos poner como ejemplo? A ver. Mm, el río Nazca creo que viene creo desde Ayacucho y deja un cono interesante. Hay otros ríos al sur, ¿no? También en Arequipa. Estos conos sumamente importantes, ya nos llevan ahí y nos dicen vamos a perforar un pozo, um, o de repente no le han indicado nada, sino te dicen haznos un estudio hidrogeológico de la zona ahí cercana a Nazca, queremos agua, nada más. Necesitamos agua. Ahí la urgencia de contar con agua porque no tenemos agua. Es común ese problema en este país, ¿no? Bueno, entonces tú vas al lugar, planificas el trabajo de prospección primero y luego exploración. Haces una prospección geológica, siempre partiendo de una geología regional.
Haces una geología regional, copias del INGM, lo que han mapeado, tienes como base para trabajar. El punto está muy cerca del poblado de Nazca, entonces ahí haces tu mapa local y empiezas a mapear. Seguro que el cuaternario lo va a ocupar gran parte del mapa. Entonces, en todo sitio hay quebradas. Estas quebradas son bien profundas, 20 metros, 30 metros, profundas son. Entras ahí, haces el levantamiento de las columnas, te vas informando cada vez más y de repente también encuentras puntos de agua. Este es un río, ¿no? Entonces, de repente hasta con agua está. Es frecuente encontrar en la costa ríos temporales. Algunos son permanentes. Algunos son permanentes, pero lo toman totalmente para riego. Siempre hay ese conflicto de la captación del agua del río. Lo tomas para riego y no dejas un caudal ecológico que se va a usar, por ejemplo, para transportar los desechos, ¿no? Entonces, dentro de los caudales, bueno, esto han visto en el primer curso, hay un caudal ecológico que es un porcentaje del balance hídrico que hay que cuidar. Mm, Entonces, te entras a las quebradas y acá hay normalmente caídas de pendiente fuertes. Tú puedes, encontrar, seguramente vas a encontrar muchos afloramientos rocosos, pero también columna de cuaternario, ¿no? Mm, Bueno, esto te da alguna idea de la cercanía del nivel freático, es decir, el río. Ahí está cercano ya al nivel freático, ¿no? Entonces, agarrando de repente esta otra quebrada y también zonas de mucha vegetación te pueden indicar ya la cercanía de un nivel freático, de repente estos árboles, ¿no? Creo que inclusive no son árboles, cercanía del nivel freático. Entonces, si amarramos nivel freático con y de repente de acá también, o otro por acá, y ya podemos tentativamente, con una sección topográfica, primero, luego geológica, ya podemos estar trazando el nivel freático, tentativamente. Va a servir solo para la planificación, es decir, para decirle al geofísico, señor, usted me va a hacer las siguientes corridas geofísicas. Necesito uno acá, necesito otro ahí, no sé, de repente necesitas otro transversal. Cada línea tiene su costo, ¿no? No puedes decir alegremente, hazme una malla acá de líneas geofísicas. Va a costar $100,000, ¿no? Entonces, eh, el que te llevó dirá, pues, a este joven habrá salido de la universidad.
No le han dicho nunca de que el mejor ingeniero es que es aquel que hace obras grandes con poco dinero. Entonces, optimizar al máximo, ¿no? De repente con una sola corrida podríamos obtener lo que queremos. Normalmente estaríamos buscando el nivel freático. Quizás nos distinga algunos grupos de materiales, roca, por lo menos roca y suelo, se podría distinguir en el perfil geofísico. Y con eso, más nuestro conocimiento de geología de campo, ya podemos saber lo que hay allí, en este subsuelo. Después de una serie de trabajos que podemos hacer, va a depender siempre del grado de conocimiento geológico que tenga un profesional, ¿no? Hay muchos que se van a solear acá un mes y de repente no han descubierto nada, ¿no? Hay otros que de repente con una semana de trabajo ya saben lo que hay. Inclusive saben dónde hay que perforar. Ya. Entonces, parte de los trabajos, por ejemplo, son las calicatas, si es que es necesario la calicata. Hay que saber ubicar la calicata, dónde hacerlas. De repente haces calicatas o en todo caso haces canales, más bien acá eh, en este cambio de pendiente, en esta zona escarpada, para hacer la mejor columna posible, tienes que escoger el lugar. Ese es el trabajo de geólogo. Em, el trabajo de geólogo, gran parte es muestreo. Eh, Sacar la mejor muestra en el lugar más óptimo no es tan fácil como suena. Determinar las líneas de muestreo, las profundidades del muestreo, em, el lugar de muestreo, ya podría decirse que si el geólogo sabe o no sabe, ¿no? De su geología. Entonces, eso tendríamos que hacer. De repente hacemos canales o de repente hacemos unas calicatas. Creo que si yo sé que esto es 20 metros de profundidad y acá hay 10 metros, mm, ¿qué sentido tendría que yo haga calicatas acá arriba? Mm, Además, si hago calicatas encima, voy a hacer el mismo horizonte, de repente estoy, a menos que la obra de repente sea para una carretera, entonces podría ser, ¿no? Pero yo estoy queriendo averiguar el tipo de material que hay acá. ¿No les parece que mejor nos vamos acá al borde de estas zonas planas, de estas planicies, en el talud? Le hacemos el muestreo correspondiente y analizamos los tipos de materiales que hay. También el geólogo debe saber que este material de esta quebrada, con un río todavía vigente, aunque sea temporal,
tiene un material cuaternario muy reciente, ¿no? Que corresponde a este río. Tampoco le voy a muestrear acá y voy a hacer que es válido para esta zona, ¿no? Son los últimos fluviales o fluvio-aluviales, este material. De ninguna manera representaría lo que hay acá abajo. Entonces, fíjense, ya hay varios temas de tipos de prospección de materiales cuaternarios para propósitos de agua. Bueno, he diseñado la red de muestreo, la red de canales o pozos. He diseñado la red de geofísica, las líneas geofísicas o líneas solamente de repente es uno. Em, Luego, la siguiente etapa, después de haber completado esta parte de la prospección, tendría que pasar a la exploración. Esa exploración tendría que ser revisado, perdón, esa prospección tendría que ser revisada por un geólogo senior, ¿no? Es decir, ya con experiencia. Si reúne los requisitos, bueno, te dirán, sí, está bien ahí. Seguramente, si está bien, te van a felicitar, está muy bien. Y si es que falta alguna corrección, te dice, ¿por qué no lo hacemos unos metros arriba, unos metros abajo, un poco hacia el oeste, unos 20 metros al este, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. Con esas correcciones está aprobada la prospección y pasaríamos a la exploración, que es a través de pozos. Y para hacer el pozo ya sabemos qué materiales vamos a cortar, a qué profundidad vamos a encontrar el agua, el nivel freático en tal época del año. Todos esos datos ya están. Y de repente, tentativamente, ¿cuántos litros se puede obtener? Dependiendo de los análisis de los materiales que se está explorando. Todas esas muestras lo has enviado a mecánica de suelos para que te hagan principalmente granulometría, límites de consistencia, compactación. ¿Qué dato más te puede servir? O sea, lo que queremos averiguar es cuánto de fracción fina, cuánto de fracción gruesa. Te llevas para el laboratorio unas muestras para ver su composición, de qué está compuesta las gravas, porque los materiales acá van a ser mayoritariamente un 90% gravas de distinto tipo, gravas de distinto tipo, con distinta fracción fina. Entonces, del laboratorio te van a traer los resultados, los interpretas. Si son de calicatas, harás pues primero el perfil de cada pozo, luego cada perfil lo amarras y te va a salir un solo perfil. Em, si en una quebrada hiciste una columna y acá la columna te es similar, entonces también ya puedes hacer un perfil.
Si esto amarras con geofísica y te coincide, ya, pues excelente, ¿no? Ya lo estás a punto de modelar ya. Luego, la perforación. La perforación también haces un registro del pozo, registro de canal, mandas al laboratorio igual, según va avanzando los tipos de gravas. em, Ensayos de campo, como son la permeabilidad. La permeabilidad normalmente se hace en los pozos ya, ¿no? Ya en la parte exploratoria. De nada serviría que hagas una permeabilidad de esta superficie, porque el agua de la lluvia perdón, el agua subterránea que hay acá, abajo, no es, ¿no es cierto?, lo que se infiltra acá. No es lo que se infiltra ahí. Es un flujo subterráneo que está viniendo desde arriba. Entonces, de nada serviría que hagas tus pruebas de permeabilidad ahí, porque estarías calculando para otro lugar, más, más abajo, ¿no? La recarga para, de repente, esta parte, por ahí puede estar aflorando el agua que se recarga acá. Mm, Ahora, no sé si te conviene o hacer 10 kilómetros arriba pruebas de permeabilidad. Creo que ya no. No se hace, ¿no? Bien, entonces la permeabilidad. Pero tú ya puedes saber con el análisis de los suelos que se hace si es que has muestreado muy bien, ¿no? Siempre y cuando que exista un paquete de suelos que esté cortado por este valle. Por supuesto que hay, ¿no? Mm, Muestreas ahí y no, perdón, muestreas acá en las laderas de este valle, o acá, mejor acá. Sabes perfectamente qué tipo de suelos hay ahí. Bien, entonces, una vez que se ha perforado, ese pozo puede ser ya un pozo productivo o de repente solo va a ser un pozo de observación. Normalmente, este mínimo, eh, hay que hacer 3 pozos. Al principio, los 3 pozos son de observación y al final uno de ellos se convierte en el pozo productor y los otros dos, pozo de observación. Mm, los pozos de observación tienen que estar a distintas distancias del pozo productor. No pueden estar a la misma distancia. No nos informaría mucho, ¿no? Ahora, si tenemos más de 2 pozos exploratorios, o perdón, de observación, mejor, ¿no? Pero igual, si alegremente dices, quiero que me hagan 4 pozos de observación, sin argumentar bien, ¿no? Entonces igual te dirán, pues bueno, nos va a hacer perder plata, mucha plata.
Bueno, eh, se hizo la perforación, se hizo los cálculos con los dos piezómetros más y ya se ha identificado los horizontes productores. Se ha completado el pozo después de perforar hay que, o paralelamente a la perforación, se va completando con tubo cribado, ¿no? Tubo cribado, de manera que no se derrumbe, pues, las paredes del pozo y lo cierre, ¿no? El pozo que estamos haciendo. Y lo más probable es que vamos a tener varios niveles freáticos, como hemos estado viendo no, un nivel freático y varios niveles piezométricos. Eso es lo que se va a conseguir. Repito, un nivel freático y varios niveles piezométricos. Porque el cuaternario no es uniforme. Habrá gravas limpias, excelentes acuíferos, gravas con limos y arcillas, de repente ya no son acuíferos, sino acuitardos. Em, de repente finos con algo de grava, y a unos acuitardos que parecen acuicludes, malos acuitardos. Hay categorías también, ¿no? Así como hay buenos acuíferos, malos acuíferos, buenos acuitardos, malos acuitardos, buenos acuicludes. Es que un horizonte, no sé, quizás ustedes pueden conseguirse algún registro de perforación de cuaternario, ¿no? Perforación en cuaternario. Lo de Pinipampa, fíjense, nos deberían facilitar. Estaríamos trabajando en este momento con la columna estratigráfica del cuaternario de Vilcanota, de Pinipampa. Seda Cusco tiene, pero estamos en Perú. No nos permitirían, creo. A menos que de repente hay alguien, pariente del gerente, ¿no? Un pariente cercano de algún ingeniero que trabaje ahí y que tenga una mentalidad. Aunque lo dudo porque tienen miedo, ¿no? Pueden ser denunciados, hasta expulsados de la empresa si es que dan información. No sé, como si fuese fábrica de cocaína, de estupefacientes, lo tienen bajo cuatro llaves. Peor todavía si es una empresa paraestatal o casi privada. Mm, Peor, ¿no? Em, ¿Qué temor tienen? Porque quien nada tiene, nada teme, ¿no? Entonces, estos creen que le vamos a descubrir la contaminación del agua, les vamos a descubrir los costos operativos y vamos a difundir para que no exaccionen, pues, ¿no? A la gente con los cobros. Eso cuidan. Fíjense, em, una mafia escondida, ¿no? Una mafia disimulada. Por ejemplo, el agua que nos venden, el aire que nos venden cuando cierran en la noche, eh, y a las 4 de la mañana sale aire, ¿no?
Súmale ese volumen de aire en 300.000 pobladores. Ya, 200.000 nomás, súmale. Moviendo 200.000 medidores moviéndose con aire. Es una cantidad enorme de robo. Sobre pretexto de que no hay agua. En época de lluvias, hay agua de sobra, ¿no? Que no necesita ese, ese, ese cierre, porque no sé, yo no he visto, pero dice que el aire lo hace correr más rápido el medidor. Entonces, información no nos van a dar, a menos que, repito, a menos que esté equivocado también de repente está publicado, lo dudo mucho, debería estar en la red, publicado, todo repito, quien nada tiene, nada teme. Y estarían colaborando con la universidad, porque cuando hablamos de estos temas álgidos, siempre dicen la universidad. ¿Y la universidad qué hace? La universidad, ¿cómo contribuye con la solución de problemas de la región, de las ciudades? Em, a nivel nacional es lo mismo, inclusive el registro de lluvias, Cenami, vende, y no vende barato, sino vende caro los datos pluviométricos. Para eso el contribuyente paga para esta institución, registre los datos meteorológicos, hidrometeorológicos. Para eso sirve esa institución, Cenami. Pero te venden la información, no es gratis. Em, por eso este país pues está como está, ¿no? No se puede avanzar ni en investigación, tecnología. Así estaremos, ¿cuántos años? Mucho tiempo. Hay corrupción, digamos, descarada, como corrupción disimulada, ¿no? Grados de corrupción, grandes corruptos, pequeños corruptos, corruptos descarados o corruptos disimulados. Solo digo, pobre país, ¿cuánto tiempo esperará para que esto cambie? Bueno, mm, terminamos este punto de la exploración de este tipo de depósitos. Son yacimientos de agua, en otras palabras, así como hay yacimientos de petróleo. ¿Por qué no habría yacimiento de agua? Son depósitos de agua subterránea, y después de estos estudios previos, inclusive nosotros ya sabemos qué profundidad debe ser la perforación, porque eso se necesita para presupuestar la perforación, ¿no? ¿Cuánto va a costar? Ahora, también puede ocurrir de que haces perforar más de la cuenta, y en vez de haber parado a los 50 metros, haces perforar 100 metros para obtener el mismo caudal de 50 metros y de 100 metros. De repente, debajo de un material X, no precisamente en este lugar, sino en otros, de repente debajo de las gravas hay arcillas lacustres, pero es cuaternario, ¿no? Entonces, en la arcilla lacustre ya no hay agua,
por lo menos explotable. Y solo es explotable todo lo granular de los primeros 20 metros de todo el conjunto de 100 metros. Entonces, en vez de haber perforado de repente 3, 4 pozos de 20 metros, mandas perforar 100 metros para obtener lo correspondiente a un solo pozo, ¿no? Hay todas esas cosas que hay que cuidar. Para eso estudiamos, ¿no? Entonces, si pueden repasar vuestra sedimentología primero, luego, geología del cuaternario, geología del cuaternario, luego, suelos, suelos, hay que conocer los suelos, clasificación de los suelos, hay que saber porque en suelos se va a perforar. Saber leer un perfil de suelos o un perfil geofísico, construir un perfil geológico adecuado y preciso, geológico estructural preciso, y seguramente te va a salir un pozo excelente. Y ayudado por los antecedentes, pues seguramente por ahí en alguna parte ya han hecho algún pozo. También te vas al pozo, pides información, si te lo dan, bueno, en buena hora. Em, Hay gente superada también en este país, no todo está malo, no todos somos malos, hay gente superada, hay gente valiosa en este país. De repente te chocas con uno de esos, te va a brindar información, ¿no? Em, bueno, hay un capítulo más adelante sobre ya la parte de la explotación por pozos, explotación de agua subterránea por pozos. Allí se va a ampliar este tema. Supongo que se ha entendido lo siguiente. ¿Qué es el material cuaternario? ¿Desde qué épocas está? ¿Dónde se ubica el material cuaternario? A nivel de Perú, a nivel de la región, a nivel de Cusco. ¿Cuáles son las características geológicas de los cuaternarios en los diferentes, um, en las diferentes mega geoformas de Perú, en las geoformas de Cusco, um, cómo se inicia la prospección de un pozo exploratorio para agua subterránea, para explotar agua subterránea, eh, qué elementos del trabajo exploratorio hay que cuidar, de qué va a depender el éxito de una perforación en prioridad, pues, ¿no? ¿Qué priorizaría en importancia para hacer un pozo exploratorio? Mm, ¿Qué hay que saber al final para analizar un pozo ya de producción en materiales no consolidados?
¿Dónde explorarías en Cusco un pozo? Eh, Me olvidé decirles al respecto antes de terminar. A ver, alejándonos un poco y siempre yendo hacia la parte que vemos todos los días o estamos acostumbrados al campo de este lugar, Cusco, ¿no? ¿En qué lugar de Cusco yo podría armar un proyecto de exploración de pozos? Em, ¿Sería suficiente la cantidad de materiales cuaternarios para yo obtener una cantidad X de agua, etcétera, ¿no? A ver, tenemos un dato acá. Mm, Ojalá que las líneas amarillas nos permitan ver. Ya, acá hay este lugar creo que es exactamente. A ver, por acá. Hay un pozo que da 8 litros por segundo. En este lugar donde está la manito, ahí. eh, no, luego explicaremos y por qué precisamente ahí han perforado. Em, ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Y qué pasaría si nosotros hacemos otro pozo acá, otro pozo ahí, o más abajo, acá? En toda esta zona, angostura se llama. ¿Y por qué este lugar puede producir más agua que acá, que por acá, que por acá, de repente que el resto del Cusco? ¿Por qué ahí? Entonces, ustedes vayan pensando, pero les adelanto eso para dar una respuesta técnica. Hay que referirse a las redes de flujo. Redes de flujo está en todos los libros de mecánica de suelos. Juárez Vadillo, tomo 2, creo, o tomo 1. Redes de flujo. Em, Aplicarle las redes de flujo acá, hasta este lugar. Ahora, otra coincidencia. Coincidencia no. Bueno, por qué han perforado, perdón, los pozos? Acá hay unas casetitas, no sé si logran distinguir. Casetas de bombeo son. Ahí abajo están los pozos. Para un pozo necesitas, pues, ¿cuánto de terreno? 1 metro cuadrado. Porque el pozo, en este caso, creo que es 12 pulgadas. Perdón, creo que es 8 pulgadas a 12, no sé. No estoy muy seguro. Mm, y necesitas el terreno de 1 metro cuadrado y para la casetita, bueno, necesitas un poco más, ¿no? Ya, pues 100 metros cuadrados. Acá arriba tú puedes sembrar, cultivar, no pasa nada, ¿no? Porque la tubería también está enterrada. Va a pasar por esta puente pasarela, tubería, ya de 24 pulgadas, y se viene al Cusco. Bueno, sobre ese tema vamos a hablar en la siguiente clase. Esto es lo más cercano en cuanto a perforación de pozos que tenemos en Cusco y son pozos productivos. Entonces, ustedes vayan pensando dónde más se podría hacer más pozos porque la llanura fluvial es grande. ¿Y por qué han escogido este lugar? ¿Será por la cercanía a Cusco? Puede ser una razón, ¿no? De repente.
¿O habrá otras razones técnicas para justamente hacer esos pozos ahí? ¿Por qué no por acá? ¿Por qué no por ahí? ¿Por qué no, no sé, por acá? Em, o de repente alguien puede estar pensando, ¿por qué yo lo haría junto al río, cerca al río, y habría más agua? Quizás tenga razón o quizás no. ¿No es cierto? Tantas preguntas que nos podemos hacer. Em, bueno, por ahora nos quedamos ahí, a menos que alguien quiera preguntar algo. Ingeniero, disculpe. Sí, eh, adelante. Gracias. Ingeniero, tengo una pregunta. A ver, Es respecto al material cuaternario de esta zona de Piuray, ¿no? ¿Se tiene, ingeniero, información de cuánto es la potencia que se puede tener en ese lugar? ¿te refieres a Piuray, dijiste? Este es Piuray. A ver, Perdón, no, no, perdón. no. Coricocha, ¿dónde está Piuray? ¿O quisiste decir otro lugar? ¿Dónde es Piuray? Mm, ya, este es Piuray. Esta lagunita es Piuray. Ya, esta otra lagunita es Coricocha. Entre los dos hay un sistema de fallamientos activos. Acá está estas, estas facetas triangulares y escarpas de fallas recientes. Am, es una manifestación, esta es otra, del sistema de fallamientos, ¿no? Ah, a ver, hay que conocer siempre como sistemas de fallamiento. Ya, digamos, todo esto abajo se abre, se tectoniza, está en actividad. Acá abajo hay una, dos, tres fallas que se mueven. Eso es sistema de fallas. Lo mismo pasa en los otros sistemas, ¿no? Acá Pachatuzán son varias. Acá también Tamomachay son varias. La falla principal, la falla satélite. Por ejemplo, es una zona de falla, en la zona de Picol. Y acá como que se amarra con la falla Cusco también. Bueno, ese es el sistema, ¿ya? El cuaternario, supongo que te refieres a la Pampa de Anta. Ya, efectivamente en la Pampa de Anta hay bastante cuaternario, pero especialmente acá en la zona de Huarocondo, Iscuchaca. Seguramente muchos de ustedes conocen, es una llanura, ¿no? Con un riachuelo que pasa por ahí. Y el material que tiene esto puede ser potente. No sé, yo me imagino unos 40 metros siquiera, ¿no? Entre 30 y 40 metros de material. Pero comparado con material de Cusco, está igual o peor en condiciones hidrogeológicas. ¿Por qué? Los ríos son pequeños, de pequeño caudal, y las gravas que han podido transportar son poquísimas, pues acá en Anta, ¿no? En la parte de Anta. En cambio, acá el río Guatanay más o menos ya tiene algo, un caudal un poco mayor. Entonces acá por Guasao, Oropesa, quizás ya haya algún material mejorado de suelo que pueda dar agua. Pero de ninguna manera podemos comparar con material que hay en el río Vilcanota. Ese material es mucho mejor. No sé si es eso tu inquietud o querías preguntar otra cosa, entonces dime para poder aclararte. Sí, sí, ingeniero.
Es que, Ya. o sea, alguna vez conversando también con algunos ingenieros, ellos mencionaron que, bueno, las aguas que antes, bueno, se tenían en el Cusco eran las que provenían de Piuray, ¿no? Sin embargo, Ah, ujú. ya, estaba sospechando, perdón, de que podría ir tu pregunta por ese lado. Ya. El Cusco se abastece de sistemas de agua. Uno de los principales es este de Piñipampa. Actualmente, casi 700 litros por segundo, es harto, ¿no? Y el otro sistema es de Piuray, de acá, Piuray. Fíjate, Piuray está, la laguna inclusive, eh, es la intersección casi de dos sistemas de fallamientos cuaternarios, ¿no? Entonces, en este lugar hay bastantes manantes y algunos manantes muy importantes, ¿ah? Hay uno que da, creo, 70 litros por segundo, el manante de Corcor. Está captado totalmente, por eso no se puede ver. O sea, ya no discurre agua después del manante. Y ese es el sistema, pero se aumenta con otra agua que viene directamente de acá, de la laguna de Piuray. Se capta el agua de la laguna y se bombea para luego juntarlo con el sistema de Corcor y traer el agua a Cusco. Entonces ya tenemos dos sistemas. Vilcanota, sistema Piuray. Y hay otro pequeño sistema acá de Huancaro, que creo que es 50 litros. Se han juntado de varios manantes, ¿no? O menos, 40 litros. Y esto ayudado por algunas galerías filtrantes que se ha hecho, ¿no? Alrededor de Cusco. Bueno, sobre ese tema también vamos a hablar en las siguientes clases cuando veamos ya no suelo, sino cuando veamos rocas y estructuras. Bien, la hora nos ha ganado, entonces